Jesús es amigo de pecadores. Lo vemos en Mateo 9, del 9 al 13, al lado de sus discípulos, compartiendo con publicanos y pecadores, ante el asombro de los fariseos. Jesús afirma: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Les recuerdo, como siempre, tener a la mano su Biblia, impresa de preferencia, su libreta, tomar apuntes y verificar que comparto la palabra de Dios. Les aseguro que si toman en cuenta estas recomendaciones, el aprovechamiento que tengan de este mensaje será mucho mayor. En realidad, todos nacemos con una naturaleza pecadora, pero quienes se creen justos, como se creían los fariseos, que eran los religiosos de aquella época, no consideran que tengan de qué arrepentirse, porque en su conciencia no hay un motivo por el cual hacerlo. Sin embargo, quienes son pecadores y se reconocen como tales, sí son candidatos al arrepentimiento. Sí está en sus corazones el poder arrepentirse, y es por ellos, por nosotros, por quienes vino Jesucristo. Es decir, el que peca y se refugia en la ley del hombre, que hoy más que nunca en la historia de la humanidad llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, dirá: si ya está legalizado y hoy se permite, ¿por qué no lo voy a hacer? O bien se basará en argumentos humanos para justificarse ante sí mismo en primera instancia, y así considerará que no tiene nada de qué arrepentirse y no lo hará. Pero el que peca y aunque no quisiera, sigue pecando, es decir, el que se sabe pecador, sí es candidato al arrepentimiento y podrá ser librado de la ley del pecado y de la muerte que impera en él en el momento en el que responda al llamado de Jesucristo, quien nos da el espíritu de vida que solamente Él nos puede dar. En Romanos 8:2 leemos: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero compartirles Isaías 5:20, que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pueden seguir leyendo hasta el versículo 24 para conocer el fin de quienes así lo hacen. Sin ninguna duda, a lo que la Biblia, a lo que la palabra de Dios llama bueno es bueno, y a lo que llama malo es malo. No importa lo que el género humano diga, no importa lo que legalice, el pecado sigue siendo pecado y trae como consecuencia la muerte. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo pensar que la ley del hombre puede establecerse por encima de la ley de Dios? Quienes así piensan aún tienen el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18 y 19 nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Jesucristo vino por los pecadores, entre los cuales estamos todos. Estas enseñanzas no son para condenación, quiero subrayarlo, sino para llevarnos al arrepentimiento y con ello darnos una vida plena, salvación y vida eterna.
Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos dice este versículo? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué hay de aquellos que no están en Cristo Jesús? Si tu líder espiritual, si tu modelo a seguir no es Jesucristo, quien es el único en el que hay salvación, lo que procede es el arrepentimiento. Dios en su palabra nos hace saber cuál es nuestra condición. Somos esclavos del pecado, estamos muertos espiritualmente, condenados al fuego eterno. Pero no se queda ahí. Nos ofrece la única opción real que existe, a Jesucristo, quien es la puerta, de acuerdo a Juan 10:9, que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Quien es la luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien es el pan de vida. Juan 6:35, que dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso y más, mucho más, es Jesucristo en nuestras vidas. Él es el único que nos puede salvar, haciéndonos libres de la esclavitud del pecado, hoy, en el presente, con todas las bendiciones que esto implica, y dándonos vida eterna en el futuro. En Juan 8:34 leemos: de cierto os digo, dice Jesucristo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mediante esta analogía entendemos que así como el esclavo hace lo que su amo le ordena porque es de su propiedad, el que peca es esclavo de su amo, que es el pecado. Los esclavos no tienen voluntad propia, sino que hacen la voluntad de su amo. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Pero por el poder de Cristo para vencer el poder del pecado, somos libertados de él para convertirnos en siervos de la justicia. Romanos 6:18 nos dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros nos da el poder para ser capaces de resistir el pecado y convertirnos en siervos de la justicia, lo cual haremos por voluntad propia, reconociendo que en ello hay plenitud. Los discípulos de Jesús le pertenecen a Él y ellos quieren agradarle, haciendo su voluntad. Como hijos de Dios, quieren obedecerlo y vivir libres del pecado habitual. Podemos hacer esto porque Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado y por tanto ya no estamos bajo la pena de muerte y separados de Dios. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ser libres de la esclavitud del pecado quiere decir que si pecamos es porque queremos, en forma deliberada. Ahí radica nuestra libertad. Nosotros decidimos si pecar o no.
una vez que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Antes de hacerlo, nuestra naturaleza caída, que es una naturaleza pecadora, nos llevaba a pecar irremediablemente, sí o sí. Nuestra naturaleza pecadora, en la que va implícita la ley del pecado y de la muerte, que mencionamos en Romanos 8:2, nos lleva a pecar. No importa si el pecado es evidente o no, hay pecados que no se ven, como la codicia. Una vez que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y nos ha dado el espíritu de vida, Romanos 8:2, el pecado no se enseñorea más en nosotros y deberá ir perdiendo poder en nuestras vidas día a día. Si tu conciencia te dice que algo anda mal, si te sabes pecador, arrepiéntete, hazlo hoy mismo. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, renovarnos, hacernos nuevas criaturas. Isaías 55:6 y 7 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún es tiempo, no lo dudes. Te espera una nueva vida, sin tendencias pecaminosas. Serás libre de ellas. Jesús vino por los pecadores. Te invito a entregarle tu vida a Cristo y para ello te invito a seguirme en la siguiente oración. Padre Celestial, vengo ante ti para pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Sé que me han distanciado de ti. Hoy te entrego mi vida y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Sé tú quien me guíe, quien me muestre el camino y me guíe por sendas de justicia. Hazme entender tus palabras, Señor, tus mandamientos, y ayúdame a obedecerte. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te invito a apoyar la propagación de estos mensajes compartiéndolos, dándoles un like o haciendo algún comentario para que tanto Facebook como YouTube los sigan promoviendo. Agradezco que me hayas escuchado hasta el final y deseo bendiciones a todos.